Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Nos vemos en el cine. En esta ocasión vamos a continuar con la última película del ciclo Lazos Animados, porque, bueno, en el capítulo anterior conversamos de las trillizas de Belleville y hoy toca el turno de la película Mirai, mi hermana pequeña, o Mirai, la chica del futuro, o Mirai del futuro. Mirai también. Del director Mamoru Hosoda. Y me encuentro acompañada por Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Carla. Feliz también de la convocatoria de Coraline, de la última película que tuvimos. Y ahora dispuesto a conversar de esta tremenda película que cierra también con un broche de oro y nos hace preguntarnos cómo se aprende, cómo un niño aprende a querer cuando llega alguien nuevo a la familia y cómo esto va a cambiar tu vida y el tiempo asociado a ella. Así es, y bueno, si nos están escuchando en la radio, el episodio completo lo pueden ver los lunes en YouTube y también en Spotify. Y si están en nuestras plataformas como YouTube y Spotify, suscríbanse, déjenos su comentario, participen también en nuestro concurso del emoji secreto. Así que vamos ya con Mirai, mi hermana pequeña, del director Mamoru Hosoda, película de animación japonesa del año 2018 del estudio Chizu. Voy a leerles la sinopsis. Kun, un niño de 4 años, se enfrenta a los celos por el nacimiento de su hermana Mirai. En el jardín de su casa el tiempo se abre. Versiones de su familia lo visitan para enseñarle a mirar y a cuidarse y cuidar. Ahí está. Esa sinopsis. Mirai, tema. Que significa futuro en japonés. Entonces sí, ahí está un poco la... Esa bajada también que le dan... Sí, es importante. Partamos entonces hablando como de uno de los primeros temas que hemos dilucidado de una película que tiene hartos matices, pero sin duda una de las que marca el inicio tiene que ver con justamente la llegada de la hermana, ¿cierto?, a la vida de esta pequeña Mirai, y cómo Kun, ¿cierto?, el hermano de 4 años, se ve afectado por esto. Este afecto se ve en parte tensado por los tiempos que le dan, que ahora son diferentes los que le dan a él, porque hay que atender obviamente a este nuevo bebé. Y cómo Soda, a partir de esa tensión, de esos celos que se empiezan como a producir de parte de Kun, son retratados a nivel de altura, baja la cámara, tal cual lo hacía Yasuhiro Ozu, ¿cierto?, en cómo retratar a la familia. Y esta vez nos pone a la altura justamente de un niño de 4 años, con una cámara que está a 1 metro del piso. Entonces también es interesante cómo todo se va viendo y cómo a partir del apego que él tiene se empieza a descubrir nuevas emociones. En un punto también él lo siente como una pérdida, ¿cierto? Este pequeño ser llega a invadir la vida, el espacio, que él al comienzo tiene también como una pieza muy grande. Y también esto genera caos, porque la familia tampoco está tan preparada para eso. Entonces a partir de la película, estos elementos conductuales que empieza a tener Kun, o microconductas también podríamos llamarlas, porque son detalles, tampoco es como que cambie toda su identidad, pero sí empieza a generar como tensiones que van desde esconderse, de empujar, incluso lastimar también inconscientemente, podríamos decirlo, también a su hermana. ¿Cómo lo ves también que se trabaja esta relación como emocional del celo y este aprendizaje que va teniendo en la película? Sí, es una película que construye el mundo infantil de este niño y lo hace de una manera también muy desde el sello de Hosoda, visualmente muy potente, con unos colores, una ambientación también que mezcla esta fantasía con la realidad, que es también parte de su cine. Y sí, está todo este tema, el conflicto central que vendría a ser la llegada de esta hermana menor a la vida de esta familia, que es una familia joven, tradicional, compuesta por un padre, una madre y sus hijos, y que de alguna manera la llegada de Mirai transforma la vida de todos. Además de Kun, también la de sus padres, que están aprendiendo también de alguna manera a ser padres.
y cómo se desarrolla este Mm, tema de la envidia que le tiene Kun a su mm, hermana, pero de alguna manera eso mismo lo llevará por una aventura mm. de crecimiento y de aprendizaje. Qué duro, qué duro ese momento, ¿o Sí, no? Para quienes también han vivido o han estado en un lugar esa etapa. familiar o lo han visto también Mm, en cómo se... eh, siempre una anécdota que me acuerdo era que cuando nació mi hermana, eh, yo era chico, yo no me acuerdo mucho de eso, pero mi abuelo llega al hospital porque estamos ahí como con el acto de recibir, de conocer, y llega con un regalo, pero el regalo era para mí. Como, y después yo entendía, según su lógica, era que en realidad a quien hay que ponerle también atención, porque todos van a estar hablando y mirando a la guagua, pero es como el hermano el que tienen que también darle un espacio. Entonces igual me hizo sentido como con la película, al punto de que de verdad quizás pasaron cosas, a lo mejor eso hizo que fuera mucho más o menos también la llegada. claro. Sí, y es un tema también que ha abordado este Mm, director en gran parte de su filmografía. mm. Es el director también de Los Niños Lobo que presentamos el Fu, año pasado en el ciclo Animalia. un éxito también Sí, en la sala. y que toca este tema de los lazos Mm, familiares que estamos abordando en todo este ciclo. mm, mm. La familia, este concepto tan importante, tan profundo y tan amplio también, Mm, mm, y que tiene también una relación con Coraline, mm, en el mm. sentido también de que Kun es un niño que está en búsqueda de afecto y de atención, de que Claro, jueguen con él, es un niño que está vivo. claro. Y dentro de esa como naturalidad de estar con el contacto con su alrededor, espera también que esa energía que él pone sea como también de vuelta. Entonces busca el afecto de la mamá está ocupada, busca el afecto del papá, también están ocupados. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reclamo la atención? Y pasa que a veces ahí entra la rabieta, ahí entran Hmm, como otro tipo de reacciones. Algo que me gusta del arco de Kun es que también el camino no tiene que ver con que él entienda que tenga que, o sea, que él deje de estar celoso. Como que no busca anular esa sensación. Lo que busca también es entender lo que le está pasando y darle un lugar a esas emociones para también nombrarlas. Como poder identificar emocionalmente qué le está pasando. Cada gesto, cada decisión que él hace va entendiendo también el traspaso del celo al cuidado y que el lugar que también él va teniendo, que va incorporando a medida también que vamos viendo la película, porque también las películas nos lleva, ¿cierto? En este tiempo familiar, en esta línea del tiempo familiar. eh, pero sobre todo lo que creo que también es lindo es que nos ayuda a ponerle nombre y a poner un lugar en cada cosa que va sintiendo, a través también de estas conexiones que va teniendo con los viajes en el tiempo con su familia. y que se puede Mm, también relacionar con otras películas, mm, además de mm, las mismas películas de Osoda, claro. a Volver al Futuro, que también hablamos en unos capítulos anteriores Claro, sobre también esa toca película. el tropo del viaje en el tiempo. Claro, el Mm, viaje en el tiempo, este tema que viene de la ciencia ficción mm, y todo lo que se podría realizar mm, mm, gracias a como a esta capacidad y lo que el cine también nos puede mm. proponer. Por otro lado, hay otra película que me recordó Mirai, que es Petit Maman de Céline Ah, sí. Sciamma, porque hay un Mm, componente también que tiene la película que es este viaje a través del pasado y el mm, futuro, donde él se va a ir reencontrando con distintos personajes dentro de su familia, mm, como su bisabuelo, mm. y quien es Mirai también. Po. Claro. Esto lo hace a través de Mirai, que es su hermana pequeña, pero que él se Mm. encuentra con la Mirai del futuro. El hecho que utilice, porque podría ser también solo una relación hacia el futuro y conocer a la hermana del Claro. futuro y ahí a lo mejor entender el lugar que él tiene en ella. Pero, pero también como incluye el pasado, como incluye esta que también va sucediendo sin tú saber qué va a pasar, también es como desordenada y ese desorden que tiene, que vamos a hablar también un poco de ello, de cómo sucede, porque eso también tiene un lugar material, que es la casa, ¿cierto? Pero cómo este tiempo familiar nos hace pensar también en el lugar que tiene
la herencia por un lado, que es lo que las cosas que venimos como tratando a nivel familiar. Lo que él sabe del abuelo es muy distinto a lo que él termina sabiendo del bisabuelo, ¿cierto? Como la explicación también de lo que le pasó y cómo eso afecta también en las formas de ser de su mamá, ¿cierto? De su papá. Y por otro lado también el sentido de pensar su propio lugar como un cuerpo que convive con otros cuerpos. Y yo creo que ahí la metáfora del árbol que está en el jardín es claramente una conexión súper literal con el árbol genealógico. De hecho, la película también Claro. lo trabaja. Y lo que nos hace sentir también es, siento que la identidad no está fija a un lugar tuyo en la familia que es inamovible, sino que justamente siempre se está abriendo como las ramas de un árbol en la cual llegan nuevas ramas y tú tienes que aprender también a compartir el sol con ellas, ¿no? Como a compartir los nutrientes y que eso por ningún lado va a distanciarte de lo que tú tienes con tus seres, sino que en realidad lo que, si eres consciente, te vas a dar cuenta de que es tu familia haciendo raíz también hacia el suelo y tomando un lugar en la existencia más allá de tú como persona. Entonces es algo que nos pone a pensar en lo comunitario también, como en este grupo que a veces sanguíneo no, pero que este grupo que llamamos familia y como la metáfora del árbol nos permite también entender una existencia física, porque el árbol existe literalmente, entonces lo podemos ver la hoja y está presente en la película en distintos momentos y nos ayuda mucho yo creo que a darle también una sensación como de un alivio, como en esa relación, porque es natural, pues el árbol le precede también en existencia, el árbol es más viejo que él. Sí, hay un elemento también ahí que tiene que ver con la reflexión que Mm, nos invita a hacer Osoda mm, para poder comprendernos, conocernos mm, y también construir nuestra identidad. mm, Es necesario también ir a los orígenes o a las raíces, por claro. así llamarlo. Entonces, todo Mm, este viaje que realiza Kun a través del tiempo, que son como pequeños microcuentos, mm, que todos tienen sí, un mensaje, nos llevan a eso, a esa reflexión de que esos lazos no están por nada. claro. Estos lazos familiares tienen un impacto en nuestras Mm. vidas que muchas veces no somos conscientes. Hace evidente esos lazos. De hecho, lo bonito que le da un lugar, pero un lugar en relación a su familia, a su mamá, a su hermana y a su abuelo y también una relación proyectiva. También pensar el futuro nos ayuda también a veces salir un poco de... En realidad yo creo que el hecho de pensar tanto el pasado que nos termina como afirmando este relato familiar que a veces es súper evidente y tú con los años vas entendiendo que la familia tiene una identidad, pero que no es una identidad fija, sino que es una identidad que se relaciona justamente con las distintas vidas de cada uno. Pero también hay relatos que encarnamos que no sabemos, que somos también parte de una historia de la cual no nos damos cuenta. Sí. Y en el momento en que uno empieza a tener estas relaciones también, me gusta mucho la relación que tiene con el bisabuelo, porque a partir de eso también se relaciona el lugar que tiene el vehículo y de ahí viene esta relación con la bicicleta Y el tren y también. el tren. Entonces, siento que también toma elementos culturales como japoneses muy fuertes, que esta afición que tiene también por los trenes, con los nombres, cuando le quiere dar los Ujú. nombres a la niña Ponerle nombre de tren. de distintos trenes, también nos van haciendo entender que hay un mundo también que ama y que así como el abuelo tenía el tema con las motos, ¿cierto? Con los motores, porque él también venía haciendo esta relación como tristemente con la guerra, Mm. pero que también le da como un sentido y nos hace preguntarnos cómo sería hablar con tu abuelo, bisabuelo o con tu hermana del futuro, como todo este tipo de... ¿Qué tipo de...? Hermoso esa Sí. fantasía que nos construye Osoda. Mm, Y bueno, recordarles que estamos mm, hablando de Mirai, película del ciclo Lazos Animados, la película que cierra el ciclo de este mes de noviembre. Estas películas se muestran todos los miércoles a las 19 horas en el Centro de mm, Extensión Utalca. Quienes son fuera de Talca, de otras regiones, de igual manera, los mm. invitamos a que busquen estas películas, las vean Sí, y puedan participar también con este podcast. hay un lazo también, hay un lazo familiar de cada película, pero también hay un lazo entre las películas que nos gusta crear en cada ciclo. Entonces, el experimentar las películas también, más allá de elegir una, yo creo que es una invitación a
a entregarse a una programación. Y esa programación tiene un sentido, la trabajamos también con esa intención. Claro. Oye, ya que Volviendo, mencionaste ¿sí? tu experiencia con tu hermana menor, Sí. yo soy la hermana menor, entonces lo viví de manera contraria. Entonces también mis papás nos contaban historias de cuando chicas, cuando yo era bebé y mi hermana tenemos 6 años de diferencia. Entonces también cuando llegué fue un impacto para Sí, po. ella. No. Y a ella lo que le frustraba es que no podía jugar conmigo porque yo era muy pequeña, entonces se aburría. Y pasaba mucho con Kun No. que quería jugar con Mirai, Claro. pero claro, no había respuesta todavía. Entonces pasaba ahí ese tema de que, no sé, la rabieta o alguna vez también se dice que me pegó así como sin querer, No, así sí. como, pero es parte de, y todo, yo creo que los que tenemos familia de 2 hermanos hacia arriba, tenemos ese tipo de anécdotas que son parte natural, o sea, son emociones Sí, po. que nacen solamente y que no están ahí en realidad por nada. Por lo mismo la película también lo muestra sin tapujos, sin moralizar nada. Claro, Es algo que a nosotros nos duele ver, pero en realidad también tiene sentido que suceda porque también es real y pasa. En el momento en que estamos modulando las emociones, van a haber esos tipos de... Y al final uno va aprendiendo en cómo nivelar, ¿cierto?, ese tipo de reacciones. Y darle un lugar también positivo también, que yo creo que es el camino de Kuhn. claro. Hay un punto que es clave que tiene que ver con... O sea, hablamos de la familia, pero la familia está asentada en un lugar. Y este lugar tiene una característica en la película que es... Y que justamente se proyecta desde el comienzo, que es una casa en transformación con el tiempo, pero que además es una casa que tiene un jardín al medio, y es una casa que está además construida en distintos niveles. Claro. Entonces, los viajes que vamos teniendo, la relación que tiene que ver justamente con que la casa se entiende también como otro organismo más que está integrado a la historia familiar. Y en ese punto el jardín es clave. O sea, el jardín donde está este árbol, justamente, es el lugar donde se interrumpe la rutina, es donde se suspende todas reglas, donde podemos, las reglas de producción, ¿cierto?, las reglas de habitar, y podemos descansar y contemplar otro tiempo. Un tiempo presente, pero que en este caso es un tiempo que se abre al pasado y al futuro. Y ese es el lugar, misteriosamente, también donde vamos entendiendo la historia, los encuentros. Claro. Este jardín que funciona como un portal Sí. hacia otras dimensiones y Osoda se asesoró también de un arquitecto para diseñar la casa. Bueno, el padre de Kun es arquitecto. Entonces también es una casa que está llena de escaleras que Sí. te llevan de un espacio a otro. Como un corredor muy largo que conecta Claro. todo. Entonces, estas escaleras de alguna manera también tienen un sentido simbólico, al igual que el jardín, que, bueno, todo está conectado de alguna manera. Y ahí hay una relación también con el tema de la arquitectura, que también lo lleva al tema de la ambientación de la estación de trenes, que lo vamos a ver también en la historia, que se asesora con un ingeniero del tren bala. Del Shinkansen. Sí, del Shinkansen. Entonces hay varios elementos ahí muy hermosos de la puesta en escena de la película que van a estar relacionados. O sea, no hay nada puesto al azar. Y que pareciera que no es necesario, porque la historia a lo mejor podría haber sido contada sin darle tanto valor. Pero al estar mezclado la arquitectura, el espacio, pero con la historia, creo que se crea una tesis increíble, una mirada súper potente de juntar todo y darle como un sentido, porque Claro. en el fondo también te hace pensar de que no es necesario salir de tu casa para entender tu historia. Entonces, la misma casa ya carga con distintos elementos, con distintas disposiciones, y si logras encontrar en ella como los detalles, vas a poder redescubrirla, pero también redescubrir tu historia y tu historia con tu familia. Claro, o sea, no están puestos por nada, por ejemplo, Claro. los trenes, la bicicleta, Sí. las escaleras, todo tiene un sentido dentro de la historia que se va a ir retomando después. Y también está el tema de este umbral que se produce a través del jardín. Y por otro lado también se cruza
con la historia de los papás, porque Sí. sabemos que la paternidad, la maternidad es algo complejo, que en este caso se presenta un padre y una madre de una manera diferente a como lo vemos tradicionalmente, porque en este caso es la mamá la que sale a trabajar y el papá trabaja en la casa. Sí, Entonces el sí. papá está él que tiene que cocinar, lavar la ropa, llevar a Kun al colegio, cuidar a Mirai. Entonces hay también un intercambio de roles Sí, que que es muy de la familia moderna sí. desde esa perspectiva del cuidado. Es un alivio a nivel como de un imaginario poder hablar y mostrar cómo se trabaja en la familia el día a día. Yo creo que desacralizar la experiencia familiar y la crianza como una experiencia perfecta, en realidad la evidencia está llena de fisuras, está llena de errores, está llena de tropiezos, pero no hay villanos. Los padres tratan de hacer lo que pueden, dialogan, a veces se entienden, a veces no. Yo creo que ahí lo lindo también es que evidencia que también tiene que ver con el trabajo y dedicación que uno le da para poder coordinarse en este trabajo, justamente cuando además llega alguien nuevo y viene a cambiar todo el orden que ya tenían a lo mejor, porque él tenía su pieza, entonces todos los espacios estaban ya determinados y la vida no va como uno la planea y justamente lo maravilloso surge en esa improbabilidad, en esos detalles que van surgiendo, en cómo se proyecta también esta relación afuera. De hecho, la esposa lo molesta porque él se presenta como el padre que hace las cosas en la casa, pero adentro de verdad que le cuesta mucho y lidia con un montón de estímulos porque tiene que cuidar a los dos también. Ellos se están cuestionando siempre, sí. Como seré una buena madre, seré un buen padre. Eso es muy potente. Lo estaré haciendo bien. Y también conversan con los abuelos que son sus padres y le preguntan lo mismo, cómo era cuando chica la mamá, y por eso tiene sentido también. Ellos también viajan en el tiempo cuando conversan, a la vez cuando el Kun lo vive directamente con su familia, como que igual están todos cuestionándose su lugar en la familia y adaptándose y mostrando ahí la mirada que en el fondo te va a definir como una familia, como qué es la familia, ¿no? Como por eso también es una muy buena película para terminar el ciclo, como que nos hace replantear igual de una manera tan íntima, sin ningún tipo de fantasías más allá que la experiencia del viaje en el tiempo. Que es importante viajar también en la fotografía, en el registro. Podemos viajar de otras formas también a conocernos y a conocer nuestras tramas, cargas familiares. Hay escenas, donde ven los álbumes familiares. Sí. Y ahí Kun va conectando un poco lo que va viviendo. Hay algo que es maravilloso y que tengo que destacar porque me choca en el alma, que es cuando comienza la película, vemos en vida un álbum de fotos, ¿no? Sí, vemos distintos momentos de una familia en los créditos. La música que se construye ahí es de un genio musical muy importante, un productor, guitarrista, llamado también el rey del city pop, que es Tatsuro Yamashita. Y él es un músico muy, muy importante, de un estilo musical que nos entrega melodías súper amables, súper cálidas. Entonces funciona como un portal para poder entrar también en una armonía con respecto a la historia. O sea, la historia puede haber partido muy directamente, sin ninguna canción, pero tiene un opening y tiene un ending, que es musicalizado justamente por independiente que la música de la película la haga otra persona, porque también es distinta, es minimal. Pero estas canciones pop, estas canciones nostálgicas, siento que le dan también como un entorno a la historia que nos conecta con la amabilidad también y con sentimientos luminosos con respecto a la vida. Como en ese sentido es bastante optimista, más allá de los dolores y que es algo parte también que tiene que ver con el estilo de trabajo de Osoda. Sí, como para ir finalizando con las últimas reflexiones, yo me quedo también con una frase que está en una conversación entre la madre de Kun con su mamá, que ella le dice que criar es un acto de esperanza. Y me hace mucho sentido y me parece un gran concepto verlo así, desde la esperanza, porque en realidad uno como actúa o cría desde el instinto también. Nadie te enseña a ser padre o madre, entonces
te vas a equivocar, lo vaya a hacer mal, pero de alguna manera es un acto de amor. Entonces uno como que apuesta todo a que de alguna manera las cosas salgan bien, como con fe. Entonces me parece ese concepto de criar es tener esperanza, me parece súper potente. Criar y crecer como dos lados de una misma moneda, porque tú también vas creciendo como en la medida que vas depositando esos aprendizajes y vas equivocándote, también los vas incorporando y los vas mirando, vas siendo testigos de esos cambios que al final te permiten crecer, pues que te permiten avanzar en la historia, no quedarte pegado constantemente. Entonces, por muy difícil que se vea, siempre hay como una luz, ¿cierto? Que hay algo que te impulsa, y yo creo que ahí la esperanza que mencionaba es clarificadora para darle un sentido a la crianza, más allá de la carga que significa. Así es. Y bueno, llegamos ya al fin de este bloque sobre la película del ciclo que se viene este miércoles, y nos toca hablar de algunos anuncios, Miguel, que tenemos acá. Vamos a hablar entonces primero del rally. El rally que está ahí, que están mostrando en pantalla. Este rally es el nuevo diseño que tenemos, el cual tiene 20 funciones. Si ustedes completan las 20 funciones, se llevan nuestro tote bag que tenemos acá. Inmediatamente. Con nuestra frase, nos vemos en el cine. Igual hay gente que ya lleva varios, entonces... Sí, hay gente que ya se lo ha ganado, hay gente que tiene ya muchos timbres, varios laureles, y todos los meses vamos a estar sorteando Claro, el porque tote bag. Sabemos que no necesariamente si parten hoy día van a poder lograr las 20 funciones. Claro. Pero a medida que van consiguiendo los laureles, que son cada 4 películas, pueden participar también por el tote a fin de mes. Así es. Y por otro lado tenemos otro importante anuncio que ya hemos ido también informando, que es que ya está cada vez más cerca. Ya está aquí. La primera muestra de cortometrajes maulinos que se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Centro de Extensión Utalca, donde van a poder conocer obras realizadas desde el 2024 hasta ahora, tanto realizadas por escolares y también por estudiantes de audiovisual y o profesionales adultos también profesionales que nos han mandado sus trabajos. Muchos trabajos hemos revisado, así que estamos también felices de poder entregarnos tantas miradas locales. Yo creo que son necesarias porque son distintas, cada una tiene algo que contar, algo que compartir, entonces yo creo que va a ser una experiencia también importante para la ciudad, para la región, y que siga creciendo, para que también le demos el espacio que requiere y que necesita esta capacidad. Así como Mirai nos enseña a mirarnos, también en nuestra historia necesitamos mirar nuestros cortometrajes, necesitamos conectarnos con nuestra historia y saber qué cosas tenemos que contar, qué historias están perdidas. Vamos a tener actividades en la mañana y también en las tardes, entonces va a haber una programación bien completa que ya se va a dar a conocer estos días, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan esta muestra el 28 y 29 de noviembre. Entrada gratis. Así totalmente gratuito, las actividades son abiertas a todo el público. Va a haber un taller también importante de producción de cortometraje, y también vamos a tener una ceremonia de clausura donde pueden ir a conocer quién ganó, porque hay voto del público, y también menciones que también queremos reconocer el trabajo que destacan. Ojo, eso es importante, el voto del público, porque ustedes también van a poder participar y premiar cuál va a ser su cortometraje favorito. Aportar también ahí su granito. Así que con esos anuncios importantes nos despedimos de este bloque, Miguel. Sí, le recordamos de nuestros ciclos de cine, que son los miércoles, ¿cierto? A las 19 horas en el Centro de Extensión Universidad de Talca. Y también nos pueden seguir en Instagram, tenemos redes sociales, en Letterboxd, y los programas, ¿cierto? Como decías tú, nos pueden escuchar también en YouTube, en Spotify, también nos pueden escuchar en vivo, ¿cierto? En la Radio Universidad de Talca. Así que esperamos también nos pueden escuchar en los diales de Talca 102.1, Curicó 96.1, Parral 93.7. Así que de verdad acompáñenos en esta aventura por el cine. ¿Y dónde nos vemos, Carla? Nos vemos en el cine. Bueno, continuamos con el segundo bloque de este podcast.
con el concurso del código emoji. Así es. Porque estamos sorteando 2 entradas a Cinemovix para la primera persona que nos deje en los comentarios el emoji del día. Así que vamos a mostrarlo ahora. Ahí está. Apareciendo en estos momentos. Sí. Así que es un código que tiene más de un emoji. Entonces, cuando pongan el código, tienen que poner la secuencia de emoji, que tiene un tipo de relación. Cuando lo pongan, ahí se van a dar cuenta también por qué. El sentido que tiene. De cada código. Así que ahora nos vamos hacia los estrenos que llegan a la cartelera. Sí. Y vamos a partir por Wicked. Por siempre. Sí, Wicked la parte 2. O que le pusieron Wicked for Good también en la bajada, por el tema central que tiene la película. Bueno, Wicked está dirigida por John M. Chu, con un reparto con Cynthia Erivo, que ella representa a Elphaba, y Ariana Grande, que es Glinda. Y la sinopsis se las voy a leer, que es segunda parte del musical. Mientras Oz se polariza, Elphaba y Glinda enfrentan decisiones que definen su amistad, su lugar en el poder y el mito que el mundo contará sobre ellas. Aquí hay varios ejes temáticos. Bueno, esta es una película que le fue muy bien el año pasado, en noviembre. Éxito, justamente, en la primera parte. Sí, y obviamente iba a repetir más o menos la misma fecha el año pasado. Es una fecha fuerte también para el cine y nos trae el desarrollo de lo que es la parte más oscura de la historia, que es en el momento cuando ocurre esta fractura y el entorno, ¿cierto?, empieza a generar un relato sobre quién es cada bruja y el lugar que tiene, en este caso Maya, Elphaba, que es, ¿cierto?, la que le da también el sentido, por eso también la llamamos Wicked. Bueno, y esta película está basada en el musical de Broadway del año 2003 y que es el musical más exitoso de Broadway. Entonces es una película que... harto años también. Sí, que por lo mismo le ha ido tan bien. Tiene una fanaticada muy grande, tanto pequeños como adultos. Y es un musical muy potente. Como decías tú, la segunda parte aborda más ¿por qué se genera esta división que hay de la bruja malvada del oeste? Es más cruel también en el sentido de que, y yo creo que también de ahí viene también la necesidad de hacer la película, que es el lugar que toman los relatos también, como desde dónde se cuenta la historia oficial, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, al conocer Wicked, la primera parte, entendemos mucho también el lugar que tiene Elphaba. Y vamos a entender también cómo las distintas dinámicas de poder que están en torno a Oz se proyectan en una división ética. O sea, Elphaba tiene una decisión que tiene que ver con el final de la primera película, que va a disponer obviamente todo lo que va a acontecer en la segunda parte. Y que va a ser mucho más dura de enfrentar, va a suponer, no sé si directamente el quiebre de una amistad, pero sí la va a tensar a un nivel en que hace que dos personas incluso estén en lados opuestos de la historia oficial y que aún así tengan que rendirse como el honor y apelar, yo creo que a un vínculo que nació y que vimos crecer en la primera parte. Sí, además en esta película, en esta versión, van a participar los personajes clásicos de la historia, también, que es Dorothy, con el hombre de hojalata, el león cobarde y el espantapájaros. Que ahora vendrían estando en otro lugar, ¿cierto? Claro. Desde otro punto de historia. También hay un tema que tiene que ver con, claro, cómo dialoga con el imaginario de la película, que es un clásico también del cine. O sea, El Mago de Oz en su momento también fue una película que pegó mucho, abrió también una capacidad de la fantasía, juega con el tema de los colores, que la película también juega un poco con el tema de los colores, pero ya no es del salto del blanco y negro a color, sino que tiene que ver con lo rosa y lo verde, como también suponemos esta dualidad que vamos construyendo, y la película, en los pósteres uno también va viendo cómo se va mezclando por el tema del color también de su piel. Y también por la relación y la fuerza dramática que emplea
como la amistad femenina también, que yo creo que está súper caracterizada y en la dinámica muy real que tienen las actrices, que hemos visto ahora también en toda la campaña de Sí, promoción, que han habido un montón de situaciones, pero que también no hace sentido en un relato que deja a los hombres también y a los príncipes azules en otro lugar, y que en realidad la historia se centra en la historia y en el lugar que uno mismo toma en los relatos, en tiempos súper interesantes políticamente. Entonces también yo claro. creo que es una película que dialoga también con esa imagen, porque Oz también representa una especie de ciudad, una metrópolis, podría ser cualquier ciudad, en la cual se inserta un relato, se genera un odio hacia alguien, y todo el mundo en el cual se orienta constituye también participa quizás tristemente de este relato, que es difundido por otras esferas de poder. Entonces es una película que nos va a poner también en los zapatos del Faba. Claro, se podría decir que esta segunda parte tiene lecturas más políticas, por Sí. así decirlo. Es más oscura, eso ya lo sabemos. Y por otro lado está la figura de Oz, Mm. que este personaje que tiene el poder y también tiene toda la propaganda que Interpretado por realiza. Jeff Goldblum, que lo habíamos visto ya en La Mosca. Habíamos hablado también del tremendo personaje, pero Tremendo actor. sí, que me gusta verlo también Ahora va a ser un papel un poco más incómodo, es bastante incómodo, pero interpretado magistralmente también. Sí, Porque de verdad que va a significar una tensión. O sea, el mago de Oz es el viaje hacia la búsqueda de Oz. En este caso, en Wicked, Oz tiene otro lugar en la historia. Y en esta segunda parte sin duda va a dejar una huella que se va a prolongar y va a darle sentido también a la obra original. Entonces, qué interesante es cómo las obras también desplazan los sentidos originales con los cuales son contadas la historia, a veces quizás desde punto de vista más moralista, y qué necesarios son este tipo de historias que nos hacen tambalear y a lo mejor dar vuelta mm, la moneda y ver y cómo sería también desde este punto de vista. ¿Será tan así como nos dicen las cosas? Todo ese cuestionamiento nosotros en esta película lo vamos a vivir, y a través también de grandes temas, grandes interpretaciones que también van a repetirse, porque es un musical, de hecho, y es bastante extenso, tampoco es una historia corta, pero se da el tiempo casi de tres construir. Sí, horas dura. entonces imagínate las dos películas. Es una experiencia súper larga, pero que de hecho también se trajo al reestreno la anterior, ¿cierto? Para Claro, que pudieran tenerla ahí fresquita. sí, Está también. buena estrategia. Sí, sabemos que funciona, y que le fue tan bien que obviamente la gente va a querer ir a verla. Sí, totalmente. Mm, Va a irle muy bien en taquilla porque ya a la parte uno le fue muy bien. sí, Y nosotros mostramos en nuestro ciclo de abril de libros de película El Mago de Oz. sí. Entonces, todas las personas que fueron a verla, que Y fueron hablamos de Wicked de bastantes, la temporada uno sí, también, de Nos vemos también. en el cine. Entonces, Entonces, venimos, todas esas estamos, personas sí. van a ir al cine, no tengo duda que van a estar ahí para el estreno de Mm. Wicked 2. Y vámonos entonces con el segundo estreno, que Pasamos a Jujutsu Kaisen. sí, estamos. Ejecución. Ejecución. Es un título bastante duro, pero en realidad tenemos también aquí un personaje que nos Estamos va a ayudar a apoyar. acompañados Estamos acá. acompañados, obviamente, En nuestro tratamos de estudio. tener siempre elementos que nos puedan conectar con la historia. Que estamos, bueno, es una película, una de las tantas películas que se han hecho de Jujutsu Kaisen, que va a tomar el inicio del nuevo arco. Es como esta estrategia que tienen ahora los estudios de anime de juntar capítulos y también proyectarlo, y que nos va a conectar con la historia obviamente central de Jujutsu Kaisen, del manga de Keiki Akutami, y se conecta directamente con el arco que está en la temporada ya pasada de la temporada 2. Esta es la temporada 3. Es como la gran obertura, y que nos lleva también a pensar este mandato, estas consecuencias que tienen que ver justamente con el incidente de Shibuya, con un montón de elementos que van a tensar las relaciones. Jujutsu Kaisen es una historia, digamos, anime o manga,
que nos pone a darnos, a relativizar mucho el lugar de nuestras alianzas también, como el lugar que tenemos dentro de cuando ejecutamos también posiciones de poder, cuando somos estudiantes, ¿cierto? Y ejercemos también miradas, pero también cuando tenemos que tomar parte y ser parte de la historia como general. Entonces, en la historia, sin querer como spoilear y como atravesar espacio, va a ser bastante incómoda de ver, pero va a ser muy necesaria para poder entender lo que viene en la tercera temporada. Además que se va a poder ver también después como capítulo unitario, pero ir a verlo al cine de verdad que va a ser significativo. El estudio Mapa, más allá de la extensa jornada de trabajo, que podría ser también un tema que podríamos conversar, nos ofrece tremendas animaciones. Hay esta, el darle el carácter a las secuencias de pelea, más allá del aspecto como visual, conectarlos con la historia narrativa, darle un sentido emotivo, darle respiros también a esta secuencia y darle una sensación de necesidad de que ocurra el enfrentamiento. Yo creo que es algo que sin duda no hace ver la serie. Cada pelea no está dada por sí, cada situación, cada conflicto, los personajes se van moviendo en una red que va tensando, yo creo, las lealtades que se van teniendo. Y también las consecuencias que ha tenido la historia, porque también hubo una película que era una precuela, era Jujutsu Kaisen 0, ¿cierto? Del manga, y también conecta y que le va a dar sentido a todo esto que se va a conectar ahora en esta película. Así que Jujutsu Kaisen Ejecución es una película necesaria para los fans de Jujutsu Kaisen. Hay que echarle la tarea de ver las temporadas anteriores, pero sin duda también es un buen momento si es que no han entrado para poder conocer la historia, porque sin duda también es uno de los manga anime que son como los más fuertes también contemporáneamente. Bueno, yo no he visto la serie, entonces, ¿es necesario ver las anteriores o uno puede partir y ver esta? O... Sí, yo creo que es necesario, como Sí, poder... ya. O sea, siempre una película también tiene como esto de que puedes entrar y a lo mejor las preguntas las respondes después. ¿Por qué pasa? Ah, ya, y después lo vas descubriendo. Pero para darle la carga emotiva, sí, estamos en un nudo. Estamos en un buen nudo que articula justamente al personaje invitado, ¿cierto? A Goyo. Y el lugar que tienen los protagonistas también, que algo que también que me gusta mucho de la serie es como la juventud, como un manto que se relaciona también como con una adultez que también tiene un lugar, que también tienen bandos, pero que también tienen intereses súper ocultos. Y en la medida que se van revelando esos intereses, esta generación más nueva tiene que empezar a entender las lealtades también a las que va a tener. Es necesario hacer sacrificios a veces por las lealtades que tenemos. Hasta qué punto estamos dispuestos también de sacrificar y atentar con nuestra propia identidad o contra nuestras propias amistades. Entonces yo creo que la historia y el motor fuerte de la historia tiene que ver justamente con eso, como que nos pone en lo crudo y en lo duro que tiene que ver, ¿cierto? En este mundo de hechiceros, pero que tiene que ver con las decisiones. Yo creo que ahí hay un punto que es bonito porque le da la facultad de decisiones justamente a la generación joven, no necesariamente a los adultos. Son los jóvenes los que tienen que moverse, que tienen que luchar, que tienen que aprender, que tienen que perder, que tienen que sentir el dolor, que tienen que ver la pérdida, porque también es un anime que se dedica, y una historia que se dedica a hacer grandes sacrificios de personajes para que la historia avance. Entonces eso se agradece siempre, que no haya como una aprensión con los personajes y que la historia gane por sobre también como, como este culto a los personajes. La historia es más importante que los personajes, entonces los personajes están en el camino y lo que importa en realidad también tiene que ver con lo que está detrás, con lo que en el fondo el manga quiere contarnos. Bueno, y Manga que está constantemente todavía bueno, ya en el cierre, pero que todavía no se activo. termina, claro, todavía no se termina de traspasar todo el anime. Bueno, contarle, Miguel, que tenemos un reportero de Ah, sí. todas estas películas de anime, que es Eric, y
se va a sacar, no sé si ya lo tendrá listo, pero va a Sí, haber un sin duda. reel reseña sobre Jujutsu Kaisen. Él fue al estreno, entonces Ya ha ido al está estreno circulando ya por redes y está sociales. también haciéndose cargo de esa línea que buscamos en Cine Espacio de también hablar y hacer los lazos con... Tenemos un ciclo de animación en estos momentos, tenemos una película de anime que va a cerrar, pero las películas están saliendo constantemente y el trabajo de Eric también ha sido magistral en ese sentido de poder ir contándonos y poder bajando también la experiencia de cada una de estas películas que están saliendo ya, porque tienen un lugar definido en el cine. O sea, sigue Chainsaw Man en el cine, sigue Demon Slayer, que son películas que ¿Verdad? ya Sí. se estrenaron, y es porque hay un público fiel que está ahí y que obviamente hay que escuchar y darle el espacio. Así que agradecidos también del trabajo de Eric, que va a apoyar. También soy fan del anime, entonces también voy a estar ahí. Y esperamos también que puedan disfrutar la película. Bueno, y ahora vamos con los anuncios de Cine Espacio, Ujú. con nuestros productos que tenemos disponibles, tanto en las funciones, pero que también pueden encargar por las redes sociales, tanto en la agenda, un completo cinéfilo, tenemos el tazón cinéfilo, además tenemos chapitas, imanes, stickers con nuestro personaje, así que son productos que hemos ido lanzando este último tiempo. Sí, Y el que le ha ido muy bien en su recepción es la agenda cinéfila. Sí, la agenda ya Está instalada. En su Primera edición. En su primera edición y en sus últimas cantidades también. Estamos llegando al punto Sí, donde se nos van a acabar. se nos van a acabar y vamos a tener que pensar en una segunda edición. Pero si quieren tener esta primera edición, esta es la oportunidad. Así que invitarles también a que se dejen llevar. Yo probablemente voy a llenar la de Jujutsu Kaisen. Llené recientemente la de Frankenstein, así que vamos a estar ahí también promoviendo que hagan este ejercicio de reflexivo, que se dejen abrazar por las películas y que le den el tiempo que requiere bajar las películas. También es importante no solo verlas y ser fan, sino que poder conversar de ellas. En el caso de la agenda es una conversación con uno mismo, entonces también es necesario. Así que lo invitamos también a que se hagan parte de esta invitación, ¿cierto? Sí, a registrar las películas que vayan viendo. Y ya vamos a cerrar este bloque con el vínculo temático. ¿Tienes tú ya tu vínculo? No, lo es en vivo. No? Lo voy a hacer en vivo. Yo tampoco lo tengo, así que vamos a pensar ahí. Igual Mirai y las Jutsu conexiones dialogan ya sé dónde puede ser. Son animes, bueno, tenemos animes, tenemos una que viene de un libro, bueno, varias vienen también de libro, en el caso de Mirai es más original, pero sí algo que siento que puede conectarlas tiene que ver también con la familia. Creo que son historias que nos hacen pensar los lazos directamente, lazos que el lugar que tiene y el valor de los lazos. Jujutsu Kaisen estamos en un punto duro donde tenemos que también entender cómo dejar de idealizar los lazos que también tenemos para darle como lugar a nuevas reflexiones. En el caso de Wicked, esos lazos son diluidos tristemente por justamente la presión que ocurre en este relato como oficial que se instala, que se busca instalar. Aún así creo que tiene un mensaje súper esperanzador de las lealtades que hay que tener también, así como en el lado opuesto de Jujutsu Kaisen. Y Mirai nos enseña eso, pero desde la familia. Son los lazos que también tenemos que valorar. También hay un rechazo al comienzo y después también entendemos que hay caminos que hay que retomar, que hay caminos que hay que construir, que los lazos se tienen que cuidar. Y yo creo que en la cuestión por los lazos y por la historia familiar que cargamos, yo creo que también ahí podría hacerse esta relación temática. Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel, porque sí, o sea, todo este ciclo además ha estado súper intenso, súper profundo con el concepto de la familia, los vínculos que también van más allá de padre o madre, sino claro, que también los sanguíneamente. abuelos y personas que pueden cumplir también ese rol. Y me cuesta relacionarlos de alguna manera, pero porque tampoco he visto Wicked 2 ni Jujutsu Kaisen. Pero me quedo igual con todas las reflexiones que hemos sacado en este capítulo y porque ya también tenemos que ir cerrando este capítulo.
darle las gracias a toda la gente que llenó la sala en Coraline. La verdad es que nos alegra mucho. Fue más que llenar la sala, fue como en realidad, hubo rellenar, gente que se quedó fuera. A la que pedimos también las disculpas, que es algo que nos excede a nosotros. Encantados de tener una sala más grande para recibirla, pero también nos hace sentido el llamado y el compromiso que tenemos que tener justamente con ese tipo de fenómenos visuales que están en los corazones de todas esas personas que fueron a verla. Fue muchos aplausos al final también, una cálida recepción y un excelente conversatorio. Así es, así que inolvidable esa función de Coraline, y los invitamos a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Talca, y los lunes el capítulo completo con extras por YouTube y Spotify. Así es. Así que gracias a la comunidad que asiste, gracias a los que nos escuchan también, si no nos suscriben, también es el momento. Y que estén muy bien, Carla, ¿y dónde nos vemos? Nos vemos en el cine.